universidades públicas. Y para eso las universidades tienen que ser gratis. Y para eso tiene que haber mecanismos de selección que contemplen las diferencias educacionales. ¿Sí? Porque de alguna manera la universidad tiene que hacerse cargo de que hay colegios mejores que otros. ¿Sí? O sea, o aceptar todo el mundo en general, ¿no es cierto? Pero hacerse cargo de eso, democratizar el ingreso. Esa es la primera cuestión. Una segunda cuestión es que es necesario democratizar la gestión interna de la universidad. Las universidades tienen que ser autónomas respecto de la administración del Estado. A las universidades no deberían ni siquiera entrar los pactos, deberían ser extraterritoriales, por decirlo así, como la embajada, ¿no? Pero siendo comunidades autónomas, entonces tienen que ser administradas democráticamente, de manera tridimensional, ¿no es cierto?, en unos porcentajes que hay que discutir, pero ahí yo creo que si más alumnos, si más profes, qué sé yo, ¿no? Lo que hay que tener presente, ¿no?, respecto de esos porcentajes, ¿sí?, es que los derechos políticos de los profesores no deberían depender de la carrera académica. Entonces se entiende que los profesores ayudantes voten igual que los profesores titulares, ¿sí?, porque son profesores. Entonces, si la universidad lo aceptó, valen todos como profesores. Eso es una cuestión. Y por otro lado, hay que resguardar que los derechos políticos, es decir, de participación y de administración de la universidad, de los funcionarios, tengan una cuota significativa. ¿Sí? Porque aquí se tiende a hacer una asociación entre estudiantes y académicos para repartirse los porcentajes mayores y los funcionarios pasan por el aro, ¿no es cierto?, entre otras cosas porque la mayor parte de los funcionarios están como externalizados. Ojo, ¿no?, porque aquí los funcionarios no son solo la secretaria, ¿no es cierto?, que tienen contrato permanente. Aquí los servicios de aseo, los servicios de alimentación, ¿no es cierto?, los servicios de biblioteca deberían ser administrados por la universidad. Eso lo voy a poner en otro punto. La universidad no debería externalizar ninguna de sus funciones. Y también es una función mantener el aseo. Profe, usted lo discutió, unos profesores igual lo plantearon, pero en ese sentido los profesores igual serían trabajadores en el caso, igual son trabajadores. Claro, por eso digo que los porcentajes hay que discutirlos, porque hay gente que dice que la participación política, o sea, ¿qué significa eso? El derecho a votar por decisiones grandes en la universidad. Debería ser lo mismo los funcionarios que los profesores, o sea, todos funcionarios. A la cuota de varios funcionarios hay una cuota de los profesores, una cuota de los funcionarios administrativos, etc. Y frente a eso los estudios, como otros también, ¿no? Por eso lo importante es el principio de democratización de la gestión. Como mínimo, todas las universidades, las autoridades significativas de la universidad deberían ser elegidas. Igual es interesante, disculpe, lo que decía Martín, porque en ese sentido los profesores tendrían que pasar a integrar el sindicato de trabajadores. Entonces, ahí es interesante. Yo creo que tiene que haber las dos figuras, ¿no? Tiene que haber asociación de académicos y tiene que haber sindicato de funcionarios, y en el sindicato de los funcionarios deberían estar los profesores y estar los funcionarios también. ¿Sí? Ahora, ojo con elegir todas las autoridades significativas, porque cuando se elige el rector, se debería elegir una lista del rector. O sea, el candidato a rector debería tener ya, ¿no es cierto?, el vicerrector académico, el vicerrector de finanzas, el vicerrector administrativo van a aceptar. O sea, para que no se produzca esta cuestión de que los vicerrectores de finanzas como que sobreviven a todas las administraciones. ¿Se entiende? Como hay una disociación ahí en que se elige al rector, pero que va a ser la Chile. Se elige al rector, pero los funcionarios que llevan el aparato de finanzas de la universidad, o sea, están ahí desde hace 30 años. En tercer lugar, democratizar la universidad significa democratizar la relación de la universidad con la sociedad. Una relación democrática significa que la universidad es autónoma, ¿sí?, pero el reverso de la autonomía es que la universidad pública está al servicio de la sociedad. ¿Sí? Una universidad privada no tiene por qué estar al servicio de la sociedad. Una universidad privada podría tener fines puramente privados. En cambio, una universidad pública obligatoriamente tiene que estar al servicio del desarrollo nacional, de la gran mayoría y qué sé yo. Eso es democratizar la universidad. ¿Sí? Porque es pública.
Y después voy a especificar ciertas cuestiones de estas que uno no tendría por qué exigirle a una universidad privada. Entonces, el primer objetivo de una reforma universitaria es democratizar la universidad. El segundo objetivo es recuperar las funciones clásicas de la universidad. Y la primera función de la universidad es la docencia. Eso es súper importante porque actualmente parte del negocito de los profes consiste en poner la investigación por sobre la docencia. ¿Por qué? Porque con las tareas de investigación agarran sueldos paralelos. Entonces, claro, la universidad tiene que investigar, eso es una función clásica, ¿se entiende? Pero la primera función es la docencia, es decir, no puede haber profesores universitarios que no hagan clases. Súper importante. ¿Sí? Aunque hagan un curso por semestre, aunque hagan medio curso al año, tienen que tener una relación con la docencia. ¿Qué significa recuperar la función de la docencia? Hay que fortalecer mi programa de candidato a rector. Participar como... Si hay la elección de decanos, primero en la elección de decanos, voy a participar, ¿no es cierto?, en el frente de profesores de honorarios. No tengo nada que ver, pero creo que hay que fortalecer los pregrados. Súper importante. ¿Qué significa eso? Que hay que estirar los pregrados. Los pregrados deberían durar 5 o 6 años. De tal manera que de la universidad salga un profesional formado. Porque ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho en Europa, esto es la convención del acuerdo de Bolonia, ¿no? Un acuerdo inspirado por los norteamericanos. Lo que dice psicología ahora. Claro, se han acortado los pregrados a 4 años, con la consecuencia de que después de 4 años uno es un profesional que no puede ejercer. Y entonces el acortamiento de los pregrados significaba obligar a todo el mundo a tomar posgrado, porque de lo contrario el título profesional no tiene peso en el mercado laboral y en el desempeño laboral reales. Entonces hay que agrandar los pregrados para que salgan profesionales formados. Ahora, por supuesto, en el pregrado hay que fomentar la conexión de la universidad con la práctica profesional concreta, ¿no es cierto? O sea, que la gente empieza a encontrarse con el ámbito profesional desde el segundo año, desde el tercer año, ¿sí? Y fortalecer los pregrados. Por la misma razón, hay que limitar severamente los diplomados, los programas de diplomado y de magíster. ¿Por qué? Porque los programas de diplomado y magíster tienen como único objetivo el autofinanciamiento. ¿Sí? Entonces, no hay que eliminar eso, ¿no? Pero hay que juzgar la pertinencia de los magísteres según su pertinencia social, no según su viabilidad mercantil. Porque de hecho eso es lo que ocurre. No sé si ustedes saben que aquí, en todas las universidades públicas, ¿no es cierto?, se ofrece el diplomado, pero si no se inscriben alumnos no se da el programa. ¿Qué significa eso? Que la prioridad de existencia del diplomado es que se autofinancie. ¿Sí? Y ese autofinanciamiento va a quién? A los profes que lo organizaron, ni siquiera es para la universidad. ¿Sí? Por otro lado, fortalecer la docencia. Hay que enfocar curricularmente los programas de la universidad pública hacia el desarrollo nacional, hacia las necesidades públicas. ¿Eso qué significa? Que las universidades públicas deberían formar profesionales para el ámbito público, no para el ejercicio privado. Entonces debería haber una escuela de medicina, ¿no es cierto?, en una universidad privada que forme médicos privados, para consulta privada. Pero la escuela de medicina de la Universidad de Chile tiene que formar médicos sociales, médicos de atención primaria, médicos que se dediquen a, ¿no es cierto?, a la salud pública. Ese tiene que ser el enfoque curricular de las universidades públicas. Porque ¿qué es lo que ocurre actualmente? Que los currículums están, los contenidos de la enseñanza están orientados a habilitar al profesional en su función privada. Por ejemplo, ustedes para que tengan consulta privada, no para que sean, ¿no es cierto?, psicólogos preocupados de la salud mental pública. Y en la Chile, que ya tiene un grado de participación estudiantil de ciencia en esa materia, ¿los currículums para reformar eso? Hay dos niveles de participación que podrían ser importantes. Uno, que el movimiento estudiantil sí se hace escuchar al interior de la universidad, eso es uno.
y otro que el Senado universitario tiene derecho también a establecer políticas. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Ocurre que la FED está preocupada de cualquier cosa menos de los contenidos curriculares de la universidad. Y otro, ocurre que en el Senado universitario van los profes a defender su pequita nomás. Entonces el Senado universitario se ha convertido en una especie de defensa corporativa de los intereses de los profesores y no en un Senado de una universidad del Estado. Lo que hay en el Senado universitario hay 2 o 3 que tienen conciencia pública y el resto está. Les puedo dar un ejemplo que Ayola Gaquito, un estudiante de Derecho, presentó una demanda al rector de la universidad para que se hicieran públicos los sueldos de los profesores. ¿Por qué? Porque en la ley de transparencia dice que todos los organismos públicos tienen que publicar los sueldos. ¿Sí? Todo el sueldo, no solo el sueldo oficial, sino todas las regalías. Y entonces el rector de la universidad contestó que la universidad era una universidad estatal y que por lo tanto la ley de transparencia no le correspondía. Los canallas usaron la autonomía de la universidad para negarse a la ley de transparencia. Entonces, un compadre fue al Senado universitario a decir que el rector se negó a hacer público. ¿Sí? Y en el Senado universitario solo un decano estuvo de acuerdo en publicar los sueldos. Todo el resto, 99%, cosa notable, hay 2 representantes estudiantiles, ¿sí? Y los estudiantes estudiantiles no estaban porque los estudiantes no van al Senado universitario. ¿Sí? El Senado universitario, con el 99% de los votos, acordó no dar a conocer los salarios. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el escándalo es flagrante. Si uno hace la lista de los sueldos, se encuentra primero que no hay una escala de sueldo común en toda la universidad y que los profes de economía ganan el doble de lo que ganan los de periodismo. ¿Sí? Y se encuentra por otro lado que hay profes que ganan 10, ¿no es cierto?, formalmente, y que ganan 50 o 100 informalmente, con arreglines por el lado, con los diplomados, con los fondos concursables, con los bonos, etc. ¿Sí? Entonces eso es lo que no quieren dar. Bueno, la Corte Suprema, ¿sí?, el tipo hizo una demanda en los tribunales y la universidad apeló para no dar a conocer los sueldos, frente a los tribunales. Y la cuestión escaló y la Corte Suprema llegó a la Corte Suprema y la universidad en todas las instancias, ¿sí?, los tribunales le dieron la razón a los estudiantes. La universidad apeló, pasó a la Corte de Apelaciones, los tribunales le dieron la razón a los estudiantes. ¿Sí? La universidad de nuevo apeló, llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema hace un dictamen, ¿no?, apoyando al estudiante. ¿Qué hizo la universidad? Publicó los sueldos solo formales y solo de las autoridades. ¿No se dan cuenta? Habría que hacer toda una demanda de nuevo contra los tribunales. Pero si usted está planteando que así funciona la universidad, ¿cómo pretende? Bueno, por eso estoy planteando una reforma universitaria. ¿Cómo pretende el hecho de que la universidad sea aquella que tenga que nivelar a los demás? No, claro, pues estas universidades no nivelan nada. O si estas universidades nivelaran algo sería terrible para el país. Pero lo mismo, si la realidad universitaria es esa, ¿cómo se pretende que la universidad tenga ese rol social de nivelación? Bueno, en términos políticos, los principales interesados en que no haya reforma universitaria son los profes, sobre todo los profes titulares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una alianza entre los estudiantes, los funcionarios y los profes más jóvenes, los que no han llegado al instituto. Porque Eso es la universidad, no es el tema. No, estamos pensando en una pelea dentro de la universidad. Claro. Porque yo estoy hablando de cómo llegar a una reforma universitaria. Entonces, estas son las condiciones para la reforma universitaria. Recuperar las funciones clásicas de la universidad significa recuperar la función de docencia. He dicho que pero en segundo lugar, recuperar la función de investigación. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones clásicas? Docencia, investigación, extensión y algo que todo el mundo olvida, la recreación de la cultura. Esto es una función que se consideró fundamental. En el caso de la investigación, las universidades públicas tienen que hacer investigación con prioridad social, porque son platas del Estado las que se gastan. Entonces no es posible que las universidades públicas se enorgullezcan por las publicaciones ISI. ¿Entiendes? Porque las publicaciones ISI
son la prioridad de los norteamericanos, la prioridad del mundo desarrollado, la prioridad de las empresas transnacionales. Aquí el juicio, ¿qué se financia y qué no se financia en investigación? Debería tener que ver con el desarrollo nacional. Ahora, por supuesto, tiene que haber universidades privadas que hagan la pega con los norteamericanos, nadie está hablando de eso. ¿Sí? O sea, nadie está negando que pueda haber un estándar de investigación pensando en términos internacionales. El problema es si el Estado tiene que gastar plata en eso. Enseguida, la política de investigación tiene que tener dedicación y financiamiento permanente. O sea, no tiene que haber investigación por concurso, por fondo o por bonos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que los profes se dedican a esos puros fondos, ¿no? Y además, eso tiene un montón de efectos, no hacen docencia, y por otro lado hacen investigación de corto plazo. Solo va al bono, solo va al fondo, solo va al paper. Entonces aquí tiene que haber, ¿no es cierto?, jornada universitaria en que el profe dedica un cuarto de su jornada a la docencia, 3 cuartos a investigación, pero por esos 3 cuartos se les paga permanentemente. O sea, que el profe tenga un espacio de 20 años para desarrollar un programa de investigación. ¿Sí? Y los estándares, como digo, de evaluación de la investigación tienen que ser estándares nacionales. Con lo que el Estado gasta, los estándares internacionales, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Son antipatrióticos, porque implica que el Estado pasa plata para devolver a las empresas transnacionales y a los países desarrollados del gobierno. En tercer lugar, es necesario recuperar la función de extensión universitaria. ¿Qué es la extensión? La extensión es la relación de la universidad con la comunidad. Eso es la extensión. La extensión no es tener orquesta sinfónica, ¿no es cierto?, tener un ballet. No, es cómo la universidad, en sus contenidos, en sus programas académicos, se conecta con la comunidad. O sea, cómo ingeniería se conecta con la comunidad, cómo derecho se conecta con la comunidad. Donde que existen unas parodias de conexión, como el Centro de Atención Psicológica, donde se da el servicio a los estudiantes hacer la práctica. No, aquí toda la carrera de psicología podría tener un trabajo, ¿no es cierto?, en la salud mental social, ¿no es cierto?, conectándose con los centros de atención primaria, por ejemplo. No esta cuestión de clientes, no se dan cuenta la lógica de que vienen pacientes a los cuales la universidad atiende como clientes, como clínica para pobres, por decirlo así. Es una parodia de la extensión. ¿Sabes? Lo mismo pasa con las clínicas jurídicas, ¿no? Que los estudiantes de derecho hacen su práctica atendiendo a gente pobre, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el Observatorio de Derechos Humanos que hay en la Universidad de Diego Portales, una universidad privada, una universidad momia, tiene gente y paga gente permanente para que se preocupe de denunciar cuestiones de derechos humanos. Eso es lo que debería hacer la universidad pública. Ahora, una extensión, ¿no es cierto?, al servicio de las instituciones públicas. O sea, la carrera de salud, bueno, la salud primaria, la carrera de educación con el sistema educacional administrado por los municipios, por las regiones, ¿sí? La carrera de arquitectura con el Serviu, no existe el Serviu, ¿no es cierto? No, tiene que haber un servicio del Ministerio de Vivienda que la carrera de arquitectura pueda colaborar con eso, puedan colaborar con los servicios de urbanismo, etc. ¿Sí? Eso es extensión. Y dentro de eso, ¿no es cierto?, tener una orquesta y un piano. Sin embargo, hay una cuarta cosa, que se consideró tradicionalmente que las universidades son lugares de creación y recreación del arte y la cultura. Acuérdense que una cuestión tan importante como la televisión se le dio a las universidades. ¿No? Actualmente no hay canales de televisión universitarios. Saben que incluso el de la Católica se lo vendieron a la Concertación. Se lo vendieron a Luxi para la Concertación. ¿Sí? No, pero la universidad, el problema es cómo financiar la creación cultural. La creación cultural a nivel nacional debería estar financiada a través de los municipios y de las universidades. Si las universidades deberían gastar plata
en subvencionar pintores, cuerpos de danza, orquestas sinfónicas o cosas por el estilo. Pero también la universidad se consideró un lugar de protección de la cultura nacional. O sea, que la universidad se preocupe de que no construyan, ¿no es cierto?, torres en Chamalí, ¿no es cierto?, de que no deshagan Pomay, de que no le pongan un mall al lado de la casa de Eduardo. Todas esas cuestiones son responsabilidad de las universidades también. Pero entonces está asumiendo que la universidad tiene un rol más activo en el desarrollo cultural. Absolutamente. Entonces, por eso ahora lo pienso como usted decía, que tenía que nivelar. Sí, que entonces es como darle efectivamente el poder y el valor que corresponde a la universidad en el desarrollo social, institucional, por supuesto. Yo no pienso en la política universitaria, lo que yo digo es que el Estado tiene que garantizar el 100% de la cobertura. Ahora, en esta cuestión del arte y de la cultura, el asunto es cómo una sociedad hace posible que haya artistas. ¿Sí? Y entonces, la cuestión es financiar el desarrollo cultural y el desarrollo artístico a través de los municipios. Eso es democratizar. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que deberían hacer las universidades? Deberían estar en contacto con la producción municipal en cultura. ¿Entiendes? De la misma manera como deberían estar en contacto con la salud primaria en municipios, como deberían estar en contacto con los servicios de urbanismo de los municipios en arquitectura. Esa conexión, ¿sí? En un caso es extensión, gracias. En otro caso es recreación, ¿no es cierto?, del arte y de la cultura. Ahora, primero, democratizar la universidad. Segundo, el tema de recuperar las funciones básicas de la universidad. Tercero, donde eso son puntos positivos, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Ahora una cuestión negativa, digamos, ¿qué es lo que no hay que hacer? Hay que hacerlo. Sí. ¿Qué pasa en lo negativo? Hay algo que quizás se va a volver muy atrás, pero ¿qué opina respecto a la creación de cuerpos colegiados en el tema de la investigación? Porque entre estudiantes de pregrado, entre estudiantes de posgrado y profesores, y que investiguen y que la investigación sea a nombre de tal cuerpo colegiado, de tal grupo de estudios, de tal centro de estudios. Porque dentro de lo que usted planteó, como que me quedó cogiendo esa idea que también se había discutido acá en torno al tema de la democratización, en el sentido de que muchas veces se ocupa como negocio el tema de la investigación y como un sueldo, como usted decía, aparte para ciertos profesores. Primero está el reconocimiento de los equipos de investigación, pero hay otra cosa como de política universitaria, y es que la investigación, la docencia y la extensión no son tres funciones distintas, ¿sí?, sino que la investigación debería estar ligada a la docencia. ¿Qué significa eso? Que en las tareas de investigación tienen que haber permanentemente estudiantes, ¿sí?, de todos los niveles, ¿sí?, pregrado, posgrado. Los estudiantes de pregrado tienen que cumplir tareas al interior de los equipos de investigación, eso debería ser parte del currículum, digamos, ¿sí? Pero por otro lado, la extensión no tiene que estar especializada en un departamento de extensión. No, la extensión tiene que haber un departamento de extensión, pero la extensión tiene que estar ligada a la docencia y a la investigación. Entonces, por eso los estudiantes de medicina tienen que ir a los hospitales desde el primer año, permanentemente, en la escuela, en el hospital. Los estudiantes de psicología tienen que estar en contacto con la psicología laboral, con la psicología educacional, ¿no es cierto?, desde el primer año, haciendo tareas básicas y después tareas cada vez más especializadas. Eso también forma parte de la doctrina de las funciones clásicas de la universidad, de que estas no son funciones separables. Por ejemplo, una deformación que a la larga de una tragedia, la Universidad Católica de Santiago, cuando se preocupó de la extensión, ¿sí?, creó un departamento, ¿no es cierto?, universitario obrero campesino. No sé si saben qué es lo que es el departamento universitario obrero campesino. Es UOC. Actualmente una universidad que lucra. Primero, una universidad, es parte de carreras profesionales. Y segundo, tiene justo el detalle de que no es universidad, es instituto de formación técnica. ¿Para qué? Para que haya lucro, ¿se entiende? Hubo un momento en que los tipos dijeron, convirtamos el UOC en una universidad y
sea, aquí la universidad no puede lucrar y nosotros sí, ¿sí? Pero ahí, cuando se creó el UOC, se hizo la crítica. ¿Por qué están creando un departamento especial para campesinos, ¿no es cierto?, y obreros? ¿Sí? Cuando en realidad lo que hay que hacer es ligar la carrera universitaria, no necesariamente con los campesinos, porque no tienen una cuestión media de pedagógica, eso, no, con la producción agrícola. ¿Y qué carreras universitarias tienen que ver con la producción agrícola? Bueno, agronomía, veterinaria, qué sé yo, pero también los campesinos tienen problemas de salud, medicina, tienen problemas de vivienda, arquitectura, etc. Entonces, lo que se criticó en esa época con mucha visión, el primero, que no tiene que haber un departamento aparte, y segundo, que la extensión es como el tema así como populista, marxistoide con los campesinos. No, pues la universidad tiene que ver con el conjunto de la nación. Y entonces, ahí están los campesinos también, por supuesto, ¿no es cierto? Tienen que ver con la reforma agraria, tienen que ver con la producción agrícola, tienen que ver con ahora con los alimentos transgénicos, etc. En ese sentido es que pero vayamos a la otra cuestión en este punto de cosas que no hay que hacer. ¿Sí? En tercer lugar, el error del cambio. Para que la reforma universitaria sea posible, es necesario terminar con las formas de financiamiento, ¿sí?, y de gestión mercantil. Porque aquí la mercantilización de la universidad tiene dos aspectos. Uno, ¿no?, ¿de dónde sale la plata? Esto de que las familias están a cargo del 40% del financiamiento, ¿sí?, de que el Estado ha ido retirando la plata o dándola como privilegio. Y otra, las formas de gestión mercantil también. De poner fin, así, derechamente. Se acaba, ¿no?, a las políticas de autofinanciamiento. Es una barbarie en ninguna parte del mundo, ni en los países capitalistas más desalmados, la universidad se autofinancia. Una barbarie, la universidad de Harvard, la universidad de Oxford, la universidad, no sé, qué sé yo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que son universidades burguesas y privadas, no son estatales, no se autofinancian. No, pues el Estado les pasa la mitad del financiamiento porque son universidades privadas. Entonces, terminar con la idea de que la universidad es una unidad económica que debería financiarse por sí misma. Entonces se dan cuenta que en el fondo es imposible. Porque ¿qué es lo que vende la universidad? ¿Cuánto tendrían que costar las escolaridades para que la universidad se financiara sola? ¿Cuántos servicios necesita de poner un hospital y empezar a cobrar súper caro por los servicios médicos para financiar la medicina? Una barbarie. Voy a decirlo de otra manera, es un ideologismo. Es un ideologismo neoliberal. Ideologismo en el sentido de una idea que no puede llevarse a cabo, pero que se afirma en la conciencia permanentemente para que nadie reclame cuando falta plata. ¿Sí? Entonces, la política de que la universidad es una unidad económica que tiene que autofinanciarse, se acaba. Y hay que pensar ahora en financiamiento. ¿Sí? Una segunda cuestión. Hay que poner fin a estas escolaridades equivalentes al sistema privado. Las universidades estatales deberían ser gratis. Aquí lo que hay que hacer no son sistemas de becas para pagar la universidad. No, la universidad debería ser gratis. Entonces, ¿qué deberían hacer las universidades estatales? Bajar las escolaridades. Primero congelarlas y después, así como progresivamente, ir bajándolas. ¿Sí? Y eso es todo un acomodo bien penca, porque el que estudió después le sale la universidad más gratis que el que estudió antes, ¿se entiende? Pero hay que terminar con eso progresivamente. No entiendo a qué te refieres cuando hablas de bajar la escolaridad. Lo arancel. Lo que pasa es que la escolaridad tiene dos partes, la matrícula y el arancel. ¿Por qué? Porque de repente los que piden becas saben eso, que te dan beca para la matrícula y no para el arancel. Que te dan beca para el arancel y uno dice, ya, tengo la universidad pagada, y te dice, no, pero 500 lucas de matrícula. ¿Se entiende? Entonces, por eso se habla de escolaridad en general. Profe, es una contradicción incita en un sistema capitalista para tener mayor cobertura, es generar más deuda. Así pero eso ni siquiera es del sistema capitalista en general, eso es del sistema capitalista hace 40 años. Sí, bueno, el modelo, claro, neoliberal, que no es capitalista en sí mismo, sino un modelo capitalista. Como el gran tema que hay con respecto a la universidad es que los de derecha dicen siempre lo siguiente: ahora se ha logrado llevar a la universidad a todo el mundo.
La cobertura universitaria es mucho mayor que antes. Por ende, antes donde habían 20.000 universitarios, hay 1 millón de universitarios. Eso lo ha permitido la banca, la deuda, etc. Ese es el argumento. ¿Cómo Primero, responde a eso? ¿es cierto que se ha aumentado la cobertura tan revolucionariamente? No. En Chile, el sistema universitario era feudalmente católico. Solo el 2% de los jóvenes entre 18 y 24 años llegaban a la universidad en 1970. Y entonces la Unidad Popular, ¿no es cierto?, propuso la universidad para todos. Y la matrícula universitaria se multiplicó por 5 en 3 años. Pero con eso lo que pasó es que el 7% de los jóvenes de 17 a 24 años estaban en la universidad. Y eso se consideró la revolución, ¿sí? Pero considerado por los estándares internacionales era la nada, ¿sí? En los gobiernos, ¿no es cierto?, militar y de la concertación, la cobertura ha aumentado al orden del 25%. ¿Sí? Ya. En Corea, en menos tiempo, la cobertura de la enseñanza superior es del 90%. En Corea del Sur. ¿Sí? Para qué decir los países socialistas que es del 100%. ¿No? O sea, incluso en Corea del Norte, que es una economía absolutamente quebrada, la cobertura universitaria es mayor que en Chile. Y Corea del Norte es un país en la quiebra, en la ruina. En Cuba, un país en la ruina, también la cobertura universitaria es mayor que en Chile. En Argentina, la cobertura universitaria es mayor que en Chile. Entonces, aquí el argumento es cierto que si pasamos del 7 al 25 es una gran cosa. Pero cuando uno compara eso con los estándares internacionales, en la nada. ¿Sí? La otra cosa, esta ampliación de la matrícula universitaria ha sido gracias al crédito. ¿Sí? Sí, ha sido gracias al crédito. Lo que no se cuenta es cuáles son las consecuencias del crédito. Manuel Riesco sacaba una cuenta que es bien terrible, que es que los profesionales endeudados van a tener que cobrar más caro por sus servicios para poder tener familia y además pagar las deudas. ¿Sí? Es decir, corriendo el costo de la enseñanza universitaria al usuario, se encarece la mano de obra profesional. ¿Entiendes? Y eso para los capitalistas no es un buen negocio. Y entonces es como el buen negocio para el gallo particular y el mal negocio incluso para el sistema capitalista. Entonces es una idiotez en sentido económico, liberal, ¿sí? Cobrarle a los usuarios el costo de la universidad. ¿Qué es lo que hacen los países capitalistas desarrollados? El Estado le abarata la mano de obra a la empresa privada, sacándole profesionales, ¿no es cierto?, que no tienen esta carga de tener que pagar sus deudas. ¿Se dan cuenta? Entonces, como movida económica global, descargar el costo de la universidad sobre los usuarios es una torpeza. Es como pan para hoy día y hambre para mañana, ¿no? Ahora, todos esos argumentos fueron hechos pedazos en esta discusión, yo la aprendí de Manuel Riesco, qué sé yo, en las discusiones que se hacían en 2011. ¿Sí? Porque llegaban los gallos con los datos, ¿no es cierto? Conseguimos tal cosa, y ahí llegaba, ¿no es cierto?, el CEN, la Fundación Sol, la Educación 21, a decir, no, los datos son son como fuegos artificiales, digamos, ¿no? Que a uno le muestran una cuestión y queda en la sombra, ¿no?, todo el significado real. ¿No? Lo que debería ocurrir es que el gasto en educación se considere inversión del Estado, no gasto. Y que el Estado busque formas sociales para recuperar la inversión, no formas monetarias. El Estado pasa dinero para financiar la universidad y recibe servicios. ¿Sí? Ahora, noten que el Estado no es el gobierno el que tiene que recibir los servicios. No, es la sociedad la que tiene que recibir los servicios. Entonces, por eso, esta cuestión de las funciones clásicas de la universidad es calendaria. Porque si las carreras de medicina conectaran permanentemente a sus estudiantes, a su investigación, a su docencia con la salud primaria, el Estado estaría ahorrando una enorme cantidad de plata en salud primaria. La está gastando en la universidad, pero la está recuperando como servicio en la atención primaria. ¿Sí? Si los arquitectos de las universidades pensaran en la urbanización de las ciudades, cada municipio estaría ahorrando plata, ¿no es cierto?, en esos servicios. Entonces, aquí el problema es salir de la lógica monetarista, en que las cuentas quedan claras en pesos, pero no quedan claras en servicios.
¿Se dan cuenta? Porque al final esta lógica monetarista es una lógica individualista, en que el beneficio está pensado en el usuario particular. El gallo con su cartoncito de médico gana plata para él. Y la universidad, entonces, una universidad privada puede hacer eso, pero una universidad pública tiene el deber público. La cuestión es esta, porque lo que dice Brunner, ¿no es cierto? La universidad no puede ser gratis, porque la universidad de hecho cuesta plata, alguien tiene que pagarla. Por supuesto, todos los chilenos pagan la universidad. ¿Y qué ganan todos los chilenos cuando pagan la universidad? Bueno, lo que ganan es que la universidad preste sus servicios conectándose con los distintos ámbitos de la vida pública. Ahora, si el Estado le pasa plata a la universidad y no hay reforma universitaria, hasta yo no podría. ¿Se dan cuenta? Y es que es lo que piden los rectores ahora. Los rectores son unos canallas. Porque lo que piden es el 50% del financiamiento basal para la universidad. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer con esa plata? ¿Van a aumentar los bonos? ¿Van a aumentar los fondos concursables? ¿Van a aumentar los sueldos extra? No sé si se entiende. ¿Sí? En Gómez Villa, en Santiago, ¿no es cierto? Bachelet, para aplacar los ánimos, pasó $1.000 millones. ¿Qué hicieron? Construyeron un edificio, ¿no? Se compraron estufas, pintaron la oficina de los profes. ¿Entiendes? Y entonces, ¿y para qué construyeron un edificio? Porque van a tener más estudiantes, pero no bajaron ni un peso de escolaridad. ¿Por qué? Porque están pensando que con esa escolaridad van a financiar mejor la facultad. Entonces, más plata a lo mismo. Hasta yo no lo digo. Le encuentro una razón a Google. O sea, le encuentro una razón en el sentido de que cuando los estudiantes ganan la pelea de que el Estado dé más plata, favorecen a un cierto sector social. Entonces, por eso yo digo que no basta con que el Estado gaste más plata en la universidad. Tiene que haber reforma universitaria, ¿no? Pero ya, uno hace como una toma o qué sé yo, una movilización social para lograr, finalmente siempre todo se trata en dinero. En el fondo es cómo usarlo. Bueno, pues por eso digo, Por eso no, digo, no o sea, podemos pedir más plata sin hacer una reforma universitaria. Porque cuando pedimos más plata, ¿no es cierto?, en las condiciones actuales, ¿sí?, estamos reproduciendo el modelo de gestión mercantil. El Estado se hace cargo del financiamiento. la contradicción modelo. Claro. Que estaba pensando que si se iniciara, por ejemplo, un proceso de reforma universitaria donde pudiéramos discutir y llevar al papel y a las leyes y a todo lo que se ha hablado acá, ¿cómo es posible garantizar en las prácticas esa? Bueno, primero la reforma universitaria es una ley de la República. ¿Sí? Lo que se hizo en el 68 es que hay una ley de universidades, y esa ley de universidades fija límites para el estatuto universitario. Después, la universidad fija un estatuto, ¿sí?, y el estatuto de la universidad es aprobado por ley. Pero el mecanismo es súper interesante porque la universidad se da un estatuto a sí misma. Primero, el Estado le pone un marco. Después, la universidad se da un estatuto a sí misma. Y después la universidad le pide al Estado que su estatuto valga como ley. Y entonces, el estatuto de la Universidad Técnica del Estado, de la Universidad de Chile, ¿sí?, eran leyes de la República. Y esas son parte de las leyes que fueron derogadas por la Ley Orgánica Constitucional de Educación en los 81. La Católica hizo reforma universitaria, pero no hizo un estatuto legal para el Estado de Chile, sino que consiguió la veña del Vaticano. La universidad es privada, ¿sí? Pero ese es como el en el estatuto hay cosas que ya se saben que uno tiene que pedir distintas del 68. Por ejemplo, la autonomía administrativa de la universidad. Que la plata de la universidad no pasa por la Contraloría General de la República, pero que sean fiscalizables. O sea, que no pasa, porque actualmente no sé si saben, la Universidad de Chile va a contratar un profe, el contrato tiene cada profe ser autorizado por la Contraloría General de la República, en todas las universidades estatales. Entonces, no hay esa cuestión, ese trámite engorroso, no. Pero a cambio de eso, que el Estado puede hacer auditoría de la universidad cuando para ver qué se encuentra. Para que vean que esta cuestión canallesca de más plata para lo mismo. En 2011 los rectores, detrás del movimiento estudiantil, hicieron su pedida también. Y entonces hicieron el crunch, hizo 10 puntos, 12 puntos de pedida, ¿no es cierto? Estas son las reivindicaciones de las comunidades universitarias. Y el segundo punto que pedían los rectores
es que el Estado autorizara a las universidades estatales para endeudarse directamente con el extranjero. No sé si se dan cuenta de la movida. O sea, la Universidad de Chile pide a la banca internacional 1.000 millones de dólares. ¿Y quedan debiendo? Entonces el pueblo piensa, ¿y con qué una universidad puede devolver 1.000 millones de dólares? ¿Me acuerdas? No puede. ¿Y entonces quién va a pagar los 1.000 millones de dólares? El Estado. O en resumen, autorizar a las universidades estatales para endeudarse directamente es triangular deuda externa. ¿Se cuenta? El Estado no declara esa deuda, pero es el aval. ¿Entiendes? Y entonces al final los 1.000 millones de dólares los paga el conjunto de los chilenos. ¿De acuerdo? Eso, las universidades estatales en este momento no pueden hacer eso. ¿Sí? Pero se consiguieron préstamos con aval estatal a las universidades más grandes durante el gobierno. En la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, en la crisis de la deuda externa del 80, el gobierno de Alfonsín, ¿sí? Pidió 5.000 millones de dólares prestados. Y los 5.000 millones de dólares no vieron ni un solo dólar de la universidad. Pasó así como un trámite interno. Le dimos 5.000 millones de dólares. Los devolvemos, ¿sí? Y los devolvieron. ¿Sí? Los están devolviendo hasta el día de hoy. Pero no la universidad. Eso forma parte de la deuda externa de los argentinos de ahí para adelante, ¿se dan cuenta? Y cuál fue el negocio? Que un banco internacional consiguió un préstamo con un interés, ¿no es cierto?, canallesco a costa de una universidad. No a costa del Estado Nacional, porque el Estado Nacional ya debía demasiada plata. Entonces es una figura, como digo, de triangular deuda. Fin al autofinanciamiento, bajar las escolaridades progresivamente y hasta cero. ¿Sí? Ampliar la matrícula. Las universidades estatales tienen que ofrecer el 100% de la cobertura en educación superior. Ahí hay otra cuestión que no tiene que ver con las universidades, que es que el Estado tiene que crear un sistema de educación técnica superior. El DUOC viene acá, pero del Estado. ¿Sí? Y también en la educación técnica superior asegurar la cobertura. Sí, que tomando en cuenta las condiciones que están en las universidades públicas, algunas de las universidades públicas, y las condiciones que tiene el Estado y algunos temas legales, ¿cuánto uno pudiera proyectarse que se puede hacer esa gratuidad progresiva? O sea, de acá a 10 años, 15 años, menos. En realidad la meta es tan importante que el plazo, porque el plazo es una cuestión contable, ¿no? A la larga el Estado va a tener que pagarle todas las deudas a todos los estudiantes universitarios de la universidad pública. El problema es ir haciéndolo de a poco, ¿no? Pero 10 años no es un plazo descabellado para un país. Es un problema contable para los usuarios particulares. ¿Sí? Porque está el problema en la universidad, que ya cabe, pero hay otro problema que es más grave, que es que hay que congelar las subvenciones en la educación media. Congelar las subvenciones. Entonces, y permitirle a los empresarios que vayan cobrando progresivamente cada vez más, a medida que se les va disminuyendo las subvenciones. Pero para poder hacer eso, el Estado tiene que construir colegios. De tal manera que cuando los colegios subvencionados empiecen a aumentar, la gente pueda cambiar los colegios a un colegio público. Y eso no es de la noche a la mañana. Entonces, por eso no se trata de eliminar la subvención a los colegios particulares, que haría no hay dónde meter eso. Ahí se trata primero de congelarla y después de empezar a disminuirla en un plazo suficiente como para que el Estado mejore y construya liceos. Para que construya liceos en todas las ciudades más o menos grandes, un liceo, y una escuela básica. Es que yo creo que desde ahí a mí al menos me hace un reparo que es también el aparato ideológico, de cómo opera también el colegio como un aparato ideológico y que al final, claro, el Estado se hace cargo de toda la educación, pero también se hace cargo de insertar también un discurso hegemónico para que todo este aparato funcione y no hay una línea de pensamiento. Pero aquí yo estoy hablando de la reforma universitaria, ¿no? Si uno hablara de la educación media, de la educación básica, lo que yo creo es que la educación media y básica tiene que ser financiada por el Estado, ¿sí? A través de los municipios, que son los municipios los que tienen que administrar la educación básica y media y los jardines infantiles, ¿sí? Los municipios. El Estado central tiene que actuar como un medio para repartir la plata y que los municipios, ¿no es cierto? Y muchos municipios, ¿no? O sea, que dividir los municipios para que sean más chicos, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando un municipio es más chico, los ciudadanos pueden intervenir más directamente en la gestión municipal. Lo que yo creo es que la educación, la salud, la cultura, el transporte, incluso la vivienda, deberían ser administradas desde los municipios. Porque eso forma parte de una política de descentralización de la gestión del Estado. De descentralización radical. Una cosa que se podría hacer, y que hay países en Europa que lo hacen, es que los municipios cobren el IVA. El IVA es uno de los impuestos más importantes y más plata extra del Estado. Que se cobre por municipio y que haya un fondo de redistribución municipal. Muy radical. Hay la plata de la no se dan cuenta de si Calama administrara Chuquicamata vivirían en Suiza, ¿no es cierto? No, porque hay que administrar las riquezas básicas, las que hay que administrar el Estado central. La plata de Vitacura tiene que ser redistribuida hasta Chaitén, pero aquí el principio político es la descentralización de la gestión del Estado. ¿Claro? Y ahí cada municipio tiene que tener políticas, ¿no es cierto?, con dos horizontes. El horizonte de la nación, que en el fondo es América Latina, ¿no? Y el horizonte de la localidad, ¿no? Que es Chaitén, que es Parinacota, ¿sí? Con esos dos ojos. Es que lo importante es el principio federal, ¿no? Más que una distribución territorial, ¿no? Pero lo que se buscaba en la tradición anarquista con el principio federal es esto que estoy diciendo, que el Estado central que es descentralizar la gestión del Estado. La diferencia es que yo creo que hay que mantener un Estado central. En cambio, en la federalización, el horizonte anarquista es que no había Estado central, sino que había puro Estado chiquitito. Lo que yo creo que no, porque el cobre tiene que estar administrado en común, las riquezas pesqueras tienen que estar administradas en común, que los transportes desde Arica a Punta Arenas requieren una administración central. Entonces que hay que limitar qué cosas son administrables centralmente, pero tiene que haber administración central, ¿no? Chile debería tener 4 o 5 satélites artificiales para ponerle internet a todo el país. Eso tiene que ser administrado centralmente, ¿sí? Ahora, es importante el punto de que lo que estoy recogiendo como descentralización del Estado, yo lo estoy diciendo, digo, la tradición anarquista, lo estoy diciendo como máximo. Andar diciendo por ahí que dice que el anarquismo. Digo, para que no haya sí, la confusión. Yo estaba pidiendo. No. Volviendo a la universidad, tiene que haber financiamiento de las universidades de base, permanente y como proyecto global. Eso es súper importante porque, primero, el financiamiento tiene que ser permanente, no tiene que ser por proyecto local. O sea, financiar el edificio de la Facultad de Medicina, financiar el mejoramiento de la Facultad de Educación, no, tiene que ser al proyecto global. La Universidad Católica, ¿cuánta plata necesita? Ya, y el Estado la cobra, ¿sí? Y permanente. No supeditado a metas, que es la cuestión neoliberal, no por competencias, no por ranking, ¿sí? No por metas específicas. No, la comunidad universitaria es autónoma para fijar su meta. Y ahí es tarea de la comunidad universitaria ponerse en sintonía con el país. Es tarea del Estado fiscalizar eso, ¿sí? Pero no intervenir en la autonomía de la universidad. La Escuela de Medicina de la Universidad de Chile fue un ejemplo de salud pública en toda América Latina. Y nadie tenía que andar fiscalizando la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela formó una generación de médicos dedicados a la salud pública. Estoy diciendo cosas que no tienen que ver. A los bonos, a los fondos concursables, ¿no? A los sueldos suplementarios, a los proyectos encabezados por profesores a nombre de la universidad. Termine todo eso. Lo que yo decía la otra vez aquí mismo. Si es necesario subirle el sueldo al triple a los profes, hay que subirle el sueldo al triple, pero eliminarle todos los bonos por el lado. Si uno le sube el sueldo al triple, le puede exigir también, ¿sí? En cambio, con los bonos solo le puede exigir el cumplimiento de la meta chiquitita, ¿sí? Tiene que haber una escala de salarios común y permanente a todas las universidades, que es una cuestión que se ha
escándalo que las universidades con este sistema de autofinanciamiento, las facultades tienen distintos salarios. ¿Por qué? Porque las universidades que tienen más sociedades, las facultades que tienen más sociedades relacionadas, que tienen más proyectos y que sacan más plata, le suben el sueldo a sus profesores. Eso en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción, es un escándalo a todas las Chile. Compadres de los profes de economía en Chile, ¿no? Ganan 5 veces más que los profes con los mismos grados académicos en la escuela de periodismo. Y la escuela de periodismo es como la más pobretona de todas, digamos. ¿Sí? Hay que poner fin a la externalización de los servicios de la universidad. ¿Por qué? Porque la gente que hace el aseo debería ser integrada a la lógica universitaria. No como la tía, ¿no es cierto?, peruana que cobra 80 lucas. ¿Se dan cuenta? No. Por ejemplo, los funcionarios que hacen el aseo deberían tener cursos de capacitación, eventualmente, ¿no es cierto?, poder ser estudiantes universitarios, y la universidad debería también, ¿no es cierto?, ser un mecanismo de ascenso social para sus propios trabajadores. ¿Se dan cuenta? Que la universidad se haga cargo de los almuerzos, ¿no?, de los funcionarios, de los estudiantes, ¿sí? A empezar a licitar el bienestar estudiantil, ¿se dan cuenta? Entonces, hay que poner fin. Aquí no tiene que haber servicios externalizados de ningún tipo, porque los tipos lo que dicen es, no, la función propia de la universidad es la docente, todo lo demás se externaliza, porque la universidad es una comunidad, porque la universidad tiene como un ethos, ¿no es cierto?, en que la comunidad es en principio igualitaria. La señora que hace el almuerzo, ¿no es cierto?, en el casino, no tiene, no sé, pues, hay que decir esta cosa, es un ser humano. Igual que el profesor que tiene un doctorado en Harvard. ¿Sí? Y entonces la comunidad debe ser algo. Aquí hay seres humanos de distinta formación, de distinta expresión, que cumplen distintas funciones. ¿Sí? Entonces, como proyecto político, comunitario, social, no se justifica. La única razón para externalizar el servicio es una razón, ¿no es cierto?, miserable de tipo monetario. Que la universidad hipócritamente acepta que algunos de sus trabajadores les paguen el salario mínimo o menos siempre que lo pague otro. ¿No se dan cuenta que es una hipocresía eso? ¿Sí? Es decir, porque la propia universidad podría reducir el salario a todos los que hacen el aseo, pero no lo hace, sino que los echan. Los echan y después contratan un servicio en que le paguen, ¿no es cierto?, el salario mínimo. Y por otro lado, terminar con las sociedades relacionadas. Nada que justifique la Universidad de Concepción, de la universidad que más sociedades relacionadas tiene entre la universidad pública. El jardín infantil de los funcionarios no es de la universidad. No, son unas parvularias de la universidad en que tiene un jardín que tiene el nombre de la universidad, pero que fue licitado, fue externalizado. ¿Sí? Y entonces, el jardín infantil de la Universidad de Concepción, que resulta que es una institución privada. Una institución privada con el nombre de la universidad. ¿Sí? Terminar con la prestación de servicios derivados, ojo, porque la universidad tiene que prestar servicios. Lo que no es aceptable es que vengan 3 profes y vendan servicios con el nombre de la universidad agarrando la plata para ellos mismos. O sea que los profes que hacen consultoría en ingeniería, ¿no es cierto?, en economía, ¿sí?, arman una consultora, ¿no?, con el nombre de la universidad, pero la consultora es una institución privada. ¿Se dan cuenta? Y tiene el respaldo. Nosotros somos, por ejemplo, en Derecho, ¿no es cierto?, hacemos informes en Derecho, ¿no?, los profesores de Derecho Penal de la Universidad de Chile. Pero resulta que en la práctica es una sociedad absolutamente privada. Son ellos y se echan la plata al bolsillo. Y la universidad, de manera hipócrita, les cobra, ¿no es cierto?, el 10%. Y eso se presenta como política de autofinanciamiento, así, prestando servicios, la universidad se autofinancia, como es mentira. Y no es que el 90% de la plata va a dar a los bolsillos de los propios. ¿Sí? Ahora, por otro lado, un cuarto lugar. Yo creo que aquí la cuestión general, la cuestión estratégica, es que la educación es un derecho permanente. Es que el gasto en educación, como decía hace un rato, es una inversión social, pero no es solo una inversión social. No,
es un gasto al servicio del desarrollo humano de una nación. ¿Por qué es importante ponerlo en esos términos? Porque el retorno de la inversión o el retorno del gasto no puede medirse solo en términos económicos. Yo creo que si se hiciera el cálculo económico, salimos ganando. Sin embargo, en principio, no hay que hacer el cálculo económico. ¿Entiendes? Porque, digo, por ejemplo, si la universidad, lo que decía de la salud, ¿no es cierto? Si las facultades de medicina se conectan con la salud primaria, con la salud pública, ¿no es cierto?, con la salud preventiva, y hacemos la cuenta en plata, el Estado ahorra plata, financiando la universidad, y la universidad da servicios que el Estado le había costado muy caro pagar por otro lado. ¿Sí? Sin embargo, la cuenta significativa no es que el Estado ahorre plata. La cuenta significativa es que la salud pública mejora. Y eso tiene que ver con promover una política de derechos permanentes y terminar con los sistemas de subsidio, con los sistemas de focalización, con los sistemas de concursabilidad. Todos esos son mecanismos de gestión mercantil que en la salud, en la vivienda, ¿no es cierto?, en el derecho, en la educación, no corresponden. Entonces, terminar con el subsidio, con la precarización, con la focalización en los salarios, en los servicios, en las tareas de la universidad, en los sistemas de becas o de liberación de los estudiantes que vienen de los colegios más postergados, en la permanencia de la universidad, terminar con la lógica de focalización, de subsidio. No, todos tienen los mismos derechos. No sé, si alguien, ¿no es cierto?, si el hijo de un empresario pide beca porque no quiere que su papi le pague a la universidad, deberíamos darle beca. ¿Entiendes? Todos tienen derecho, por ser estudiantes universitarios, a tener todos los privilegios. En principio, no hay que aceptar esta cuestión de la, ¿cómo se llama?, de la diferenciación por el tabla de economía, en principio, ¿no?, por Gentile, qué sé yo, ¿no? Porque esa política de focalización introduce una lógica de gestión en que no hay un derecho de tener beca, sino que hay el privilegio que depende de tu nivel socioeconómico. ¿Sí? La educación tiene que ser gratis incluso para los ricos. ¿Por qué? Porque lo que estamos esperando a cambio es que esos compadres, mientras sean estudiantes universitarios, van a colaborar en servicios públicos. Eso es lo que estamos esperando. ¿Entendés? Ahora, si después, no sé, pues traicionan el eco universitario y se dedican al puro ejercicio profesional privado de lucro, ya pues perdimos nomás. Pero eso no es lo que ocurrió con la universidad clásica. En la universidad clásica chilena, años 30, años 40, ¿no es cierto?, los estudiantes de las familias más pudientes se dedicaron, ¿no es cierto?, en su vida profesional a la educación pública, a la salud pública, ¿no es cierto?, a la vivienda de la organización pública. Entonces, ¿qué mostró eso? Que cuando los ricos les daban universidad gratis, la universidad hacía una tarea cultural en sus estudiantes y finalmente a esos estudiantes les devolvían, ¿no es cierto?, lo que habían recibido de la sociedad. ¿No confío mucho de eso en el paradigma ilustrado? Desde luego, por supuesto. No es confiar mucho. No, es confiar las cosas. Por eso digo, no es confiar mucho, es confiar nomás. ¿Sí? Esa confianza en qué? En que la universidad puede crear un ethos de servicio público. ¿Sí? O sea, no sé, los estudiantes de la Facultad de Medicina, ¿no?, que salían, era obligatorio, ¿no?, porque salían a hacer 6 años, ¿no es cierto?, de regiones antes de volver a Santiago, etc. ¿Sí? Sin ningún problema. Frecuentemente se quedaban con todo. Olvidar el hecho de la tecnificación y la tecnologización. Ah, bueno, ahí es donde la reforma universitaria empieza a mostrar su eficacia, ¿ah?, en reformar la noción de salud mercantil en la Facultad de Medicina, reformar la noción del abogado, ¿no es cierto?, penalista privado en la Facultad de Derecho, ¿sí?, reformar la idea del profesor competitivo que trabaja para el CIPSE en la Facultad de Educación. Por supuesto, pues entonces, pero ilustrada. Pero en eso consiste la reforma universitaria. Ilustrada como mínimo.
como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a comparar qué era la ilustración y qué es lo que queremos hacer, empiezan a surgir las diferencias significativas. En Chile no hubo una universidad ilustrada. No, hay rasgos de la universidad que son la universidad ilustrada y la de Andrés Bello, pero ya con los Abnati, ¿no es cierto?, con Juvenal Hernández, qué sé yo, con Juan Gómez Milla, con esos rectores, el proyecto ilustrado se convierte en un proyecto nacional, en un proyecto popular, qué sé yo, en un proyecto al servicio de las capas medias emergentes. Ahora, esa es nuestra tarea, en la que a partir de una reforma universitaria la universidad se dedique a esas funciones clásicas. No se puede descontar a priori, nunca se logrará eso, porque los seres humanos por naturaleza son egoístas. Ya nos vendieron el chico del mercantil para siempre. Claro, si hacemos eso, a un pillo, ¿no? Ahora, el puntito desagradable que tengo que decir por último es el siguiente. Todas estas cosas que acabo de decir son exigibles para una universidad estatal. Podría ocurrir que haya universidades mixtas, que una sociedad privada acepta ser universidad pública y recibir financiamiento del Estado. ¿Sí? Si la universidad privada acepta eso, tiene que someterse a los lineamientos, a las exigencias de una universidad estatal. ¿Entiendes? Por ejemplo, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, no son estatales, pero como el Estado pone por financiamiento, entonces son entendidas como universidades estatales. ¿Sí? La dificultad de las universidades católicas es que hay 3 universidades que no solo son católicas, sino que son precisamente pontificias. ¿Sí? Y eso es una cuestión no solo de relación del Estado